¿Sabías que todo lo que conoces sobre la existencia podría terminar mañana? Que vivimos en un universo tan frágil que solo el sacrificio constante lo mantiene en pie. Los mexicas, el pueblo que construyó Tenochtitlan, no solo lo sabían, sino que basaron todo su imperio en esta creencia, conocida como la leyenda del quinto sol. Es posiblemente el mito más poderoso y complejo de toda América. Te voy a contar una historia que va más allá de dioses y mitos. Te voy a mostrar cómo una leyenda ancestral se convirtió en la base ideológica de un imperio, justificó conquistas y sacrificios humanos, y sigue siendo el corazón de la identidad mexicana hasta el día de hoy. Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué los mexicas creían que el sol podría detenerse en cualquier momento, y cómo esta creencia los convirtió en los guerreros más temidos de Mesoamérica. Imagínate por un momento que eres un nómada chichimeca en el año Pietri. Tu pueblo ha vagado por el desierto durante generaciones, buscando la tierra prometida. Llegas al Valle de México y te encuentras con algo impresionante: lagos cristalinos, ciudades prósperas y una tradición cultural que se remonta a más de 1000 años. Pero hay un problema: tú eres un recién llegado. Los otros pueblos te ven como un bárbaro, un mercenario. ¿Cómo justificas tu derecho a estar aquí? ¿Cómo legitimas tu poder cuando no tienes el linaje de los grandes señoríos? La respuesta está en esas ruinas monumentales que ves a lo lejos. Teotihuacán, una ciudad abandonada desde hace siglos, pero que guarda el secreto más poderoso de Mesoamérica. Los mexicas no solo van a conquistar territorios, van a conquistar la historia. Para entender la leyenda del quinto sol, primero necesitas conocer a sus protagonistas. Los mexicas no eran una civilización antigua como los mayas o los olmecas. Eran relativamente nuevos, uno de los últimos grupos en llegar al Valle de México durante el periodo que los historiadores llamamos posclásico. La historia oficial dice que venían de una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, pero la realidad es que probablemente eran grupos seminómadas del norte, guerreros especializados que se ofrecían como mercenarios a los señoríos establecidos. En 525 fundaron México Tenochtitlan, en un islote del lago de Texcoco. Lo que pasó después es absolutamente extraordinario. En menos de 100 años pasaron de ser tributarios a convertirse en la potencia hegemónica de Mesoamérica. Alrededor de 128 formaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan. Pero aquí está el detalle fascinante: su expansión no fue solo militar, fue ideológica. Necesitaban justificar su dominio, y para eso necesitaban una narrativa que los conectara con lo sagrado. La sociedad mexica era una oligarquía teocrática. En la cúspide estaba el Tlatoani, que concentraba el poder político, religioso y militar. Debajo, la nobleza o pipiltín, que controlaba los altos cargos. Y en la base, los macehualtín, los comuneros organizados en Calpulli. Pero el elemento clave de su cosmovisión era Teotihuacán. Estas ruinas, abandonadas desde el siglo VII, se convirtieron en el centro de su mitología. Para los mexicas, Teotihuacán no era solo una ciudad antigua, era el lugar donde había nacido el tiempo presente. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el mito. Todo comienza con Ometeotl, el principio de la dualidad, una entidad que es al mismo tiempo masculina y femenina, señor y señora de la dualidad. De este origen supremo nacen 4 fuerzas primordiales. Imagínatelos como 4 hermanos cósmicos: el Tezcatlipoca rojo del este, asociado con Xipetotec; el negro del norte, el Tezcatlipoca clásico; el blanco del oeste, que es Quetzalcóatl; y el azul del sur, Huitzilopochtli. Estos 4 dioses no son pacíficos, están en una lucha constante, el motor de la creación. Y aquí viene lo impresionante: antes de nuestro mundo existieron otros 4 mundos, otros 4 soles, cada uno gobernado por uno de estos dioses. El primer sol se llamaba Nahui Ocelotl, también llamado el cuarto jaguar. Era el mundo de Tezcatlipoca, poblado por gigantes que se alimentaban de bellotas.
Pero como estos dioses están en eterna rivalidad, Quetzalcóatl derribó a Tezcatlipoca de un bastonazo. Tezcatlipoca se vengó transformándose en jaguar y devorando a todos los gigantes. El segundo sol, Nahui-Hecatl, conocido como el cuarto viento, fue el turno de Quetzalcóatl. Los humanos de esta era se alimentaban de piñones, pero Tezcatlipoca se vengó derribando a Quetzalcóatl y desatando huracanes que transformaron a los supervivientes en monos. El tercer sol, Nahui-Kiahuitl, cuarto lluvia de fuego, fue gobernado por Tlaloc, el dios de la lluvia. Sus habitantes comían un grano acuático, pero murieron por una lluvia de fuego y ceniza volcánica. Los supervivientes se transformaron en aves como guajolotes y mariposas. El cuarto sol, Nahuyac, cuarto agua, estuvo bajo Chalchutlicue, la diosa del agua. Este mundo fue aniquilado por una inundación que duró 52 años. Los cielos se desplomaron y los habitantes se transformaron en peces. 4 mundos creados, 4 mundos destruidos, 4 fracasos. Los dioses, cansados y desalentados, se reúnen en la oscuridad. No hay luz, no hay vida, no hay esperanza. El cosmos está en tinieblas. Y es aquí, en Teotihuacán, donde va a ocurrir el evento más importante de la historia cósmica, la creación del quinto sol, nuestro sol, el sol bajo el cual tú y yo existimos en este momento. Antes de continuar con la historia, necesitas entender a los protagonistas principales. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no son simplemente el bien contra el mal, son algo mucho más complejo. Son gemelos enemigos, opuestos complementarios, cuya relación impulsa todo el cosmos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa el orden, la creación, la sabiduría, la luz. Es el dios del viento, del conocimiento, de la vida civilizada. Pero aquí está lo fascinante, no puede existir sin su opuesto. Tezcatlipoca, el espejo humeante, encarna el caos, la noche, la destrucción, la guerra. Es impredecible, omnipotente, asociado con el poder y el conflicto, pero tampoco es puramente malvado. Mira, se destruyen mutuamente las creaciones, como vimos en los primeros 2 soles, pero también colaboran. Juntos crearon el mundo a partir del monstruo terrestre Tlaltecuhtli. Juntos levantaron los cielos después de su colapso. Esta es una concepción filosófica extraordinariamente sofisticada. El universo existe en una tensión perpetua entre orden y caos. La destrucción no es el enemigo de la creación, es su condición necesaria. Este cosmos precario es el que exige la intervención constante de los seres humanos. Pero los verdaderos protagonistas de la creación del quinto sol son otros 2, Nanahuatzin y Tecusistecatl. Sus nombres tal vez no te suenen, pero su historia es el corazón mismo de la cosmogonía méxica. Tecusistecatl es el dios del caracol marino, rico, soberbio, orgulloso. Cuando llega el momento de hacer penitencia para convertirse en el nuevo sol, sus ofrendas son espectaculares: plumas de quetzal, bolas de oro, espinas de jade y coral, todo lo más precioso que se pueda imaginar. Nanahuatzin es todo lo contrario. Su nombre significa el bubócito, porque está cubierto de llagas. Es pobre, humilde, enfermo. Sus ofrendas son sencillas: cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey manchadas con su propia sangre. Este contraste no es casual, es una parábola teológica y moral sobre la naturaleza del verdadero sacrificio. ¿Quién crees que va a tener el valor para crear el nuevo sol? ¿El Dios rico y poderoso o el Dios humilde y enfermo? La respuesta va a definir no solo el destino del cosmos, sino toda la filosofía méxica sobre el valor, el sacrificio y la nobleza verdadera. Llegamos al momento más importante de toda la cosmogonía méxica. Los dioses se han reunido en Teotihuacán. En el centro arde una hoguera gigantesca, el Teotexcali, el horno divino que ha estado ardiendo durante 4 días. La pregunta resuena en la oscuridad: ¿quién se hará cargo de iluminar el mundo? Solo hay 2 voluntarios: Tecusitecatl, el dios rico,
y Nanahuatzin, el dios pobre. Durante 4 días, ambos hacen penitencia en los promontorios que la tradición identifica con las pirámides del Sol y de la Luna. Tecusistecatl en toda su gloria, Nanahuatzin en su humildad. Llega la medianoche. Los dioses forman un círculo alrededor de la hoguera. El momento de la verdad ha llegado. Ea, Tecusistecatl, entra en el fuego. Tecusistecatl se acerca. El calor es intenso. Las llamas son aterradoras. Se detiene. El miedo lo vence. Retrocede. Lo intenta de nuevo. Una vez más, el miedo lo paraliza. Los dioses esperan. Tecusistecatl lo intenta por 3ª vez. Nada. Una 4ª vez. El resultado es el mismo. Su riqueza, su poder, su orgullo, todo se desvanece ante el fuego sagrado. Los dioses, frustrados, voltean hacia Nanahuatzin. Ea Nanahuatzin, prueba tú, el dios pobre, el dios enfermo, el dios humilde, se acerca a la hoguera. Y aquí ocurre algo extraordinario. El texto original dice: luego hizo violencia a su corazón y cerró los ojos. Sin dudar, sin retroceder, Nanahuatzin se arroja de cabeza a las llamas. Tecusistecatl, avergonzado por la valentía del bubocito, finalmente encuentra el valor y se arroja también al fuego. Pero ya es demasiado tarde. El primer lugar ya está tomado. Tras ellos, un águila y un jaguar entran en la hoguera. El águila sale con las plumas quemadas, por eso son oscuras. El jaguar sale manchado de hollín, por eso tiene manchas. Este detalle explica las características físicas de estos animales sagrados. Después de un periodo de expectante oscuridad, algo extraordinario sucede. Un resplandor comienza a iluminar el cielo por el oriente. Los dioses voltean hacia el este, esperando. Nanahuatzin emerge, pero ya no es el dios pobre y enfermo. Se ha transformado en Tonatiuh, el sol imponente y radiante. Su sacrificio lo ha convertido en el astro rey. Poco después aparece Tecusistecatl, brillando con una luz casi igual. Hay 2 soles en el cielo. Esto es un problema. Demasiada luz, demasiado calor. El cosmos está desequilibrado. Uno de los dioses toma un conejo y lo arroja al rostro del segundo sol. Su brillo se opaca inmediatamente. Tecusistecatl se convierte en la luna, y hasta el día de hoy, si observas la luna llena, puedes ver la silueta del conejo en su superficie. Pero el drama no ha terminado. Hay algo terrible. El sol y la luna están inmóviles en el horizonte. No se mueven. El cosmos está estático, sin vida, sin tiempo. Los dioses entran en pánico. ¿Cómo vamos a vivir? No se mueve el sol. Deliberan, buscan soluciones y llegan a una conclusión terrible y definitiva. Para que el sol se mueva, para que exista el tiempo, para que haya vida, todos los dioses deben morir. Es el sacrificio final, el sacrificio que va a dar nombre a esta era. Nahui Olin, 4 movimiento. Hecat, el dios del viento, es el encargado de la ejecución. Uno por uno, todos los dioses se sacrifican. Su sangre, su fuerza vital, su energía divina, todo se transfiere al sol para ponerlo en movimiento. Y funciona. El sol comienza su recorrido por el firmamento. La luna encuentra su órbita. El tiempo nace. El quinto sol, nuestro sol, comienza su era. Pero piénsalo por un momento. Este no es solo el nacimiento del sol. Es el establecimiento de una doctrina que va a definir toda la civilización mexica. Si los propios dioses tuvieron que morir para que el mundo funcionara, entonces los seres humanos tienen la obligación sagrada de perpetuar este sacrificio. Ahora tenemos un sol que se mueve, tenemos tiempo, tenemos la estructura básica del cosmos, pero hay un problema gigantesco: no hay seres humanos. Los mundos anteriores fueron destruidos, sus habitantes transformados en animales. El quinto sol está vacío, los dioses están muertos, sacrificados para poner el cosmos en movimiento. Y es aquí donde Quetzalcóatl se convierte en el héroe cultural más importante de Mesoamérica. Los dioses supervivientes están cansados, desalentados,
Ya hemos intentado 4 veces crear humanidad. Todas han fracasado. Pero Quetzalcóatl es diferente. Él ve potencial donde otros ven derrota. Quetzalcóatl emprende el viaje más peligroso posible, descender al Mictlán, el mundo de los muertos. Su objetivo es conseguir los huesos preciosos de las humanidades anteriores, que están en posesión de Mictlantecutli, el señor de la muerte. Mictlantecutli no es un dios generoso, es calculador, malicioso, le pone pruebas a Quetzalcóatl. Debe tocar un caracol que no tiene agujeros, debe caminar por el inframundo sin hacer ruido. Son pruebas diseñadas para fallar. Pero Quetzalcóatl es astuto. Hace que los gusanos perforen el caracol, que las abejas lo llenen de música. Supera cada prueba. Logra hacerse con los huesos preciosos. Pero Mictlantecutli se arrepiente. Persigue a Quetzalcóatl. En su huida desesperada, nuestro héroe tropieza. Los huesos se rompen, se fragmentan. Algunos quedan grandes, otros pequeños. Esto explica por qué los seres humanos tenemos diferentes estaturas. Quetzalcóatl llega a Tamuanchan, el lugar místico donde se encuentran todos los rumbos. Aquí va a realizar el acto más importante de su existencia, crear la humanidad actual. Muele los huesos rotos en un barreño precioso, pero los huesos solos no bastan, necesitan vida, necesitan alma, y Quetzalcóatl hace algo extraordinario. Se saca sangre de su propio miembro viril y la derrama sobre los huesos molidos. De esta mezcla sagrada nacen los Macehualtín, que significa los merecidos, los que fueron merecidos por la penitencia. Esta es la humanidad actual. Somos los hijos directos del autosacrificio de Quetzalcóatl. Pero su trabajo como padre de la humanidad no termina ahí. Los nuevos seres humanos necesitan alimento. Quetzalcóatl descubre que el maíz, el alimento sagrado, está escondido dentro del Tonacatépetl, la montaña de nuestro sustento. Se transforma en una hormiga negra y sigue a una hormiga roja hasta el interior de la montaña. Ahí encuentra el maíz y se lo entrega a los seres humanos. Este acto lo consagra como el benefactor supremo, el fundador de la vida civilizada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los mexicas no se veían como simples mortales, se veían como los hijos del autosacrificio divino. Cada ser humano llevaba en su esencia la sangre sagrada de Quetzalcóatl. Esto creaba una responsabilidad cósmica enorme. Y aquí llegamos al corazón ideológico del imperio mexica. Si los dioses se sacrificaron para crear el cosmos, si Quetzalcóatl se sacrificó para crear la humanidad, entonces los seres humanos tenemos una deuda sagrada que pagar. Los mexicas concebían el tiempo como cíclico, no lineal. El quinto sol, nuestro sol, no es eterno, también está destinado a perecer por terremotos y hambre. Esta no es una profecía lejana, es una amenaza constante. Cada día, el sol libra una batalla épica contra las fuerzas de la oscuridad. Cada noche, muere y desciende al inframundo. Cada amanecer, renace victorioso, pero esta lucha lo debilita. Necesita ser alimentado constantemente. El sacrificio humano no era, para los mexicas, un acto de crueldad. Era un acto de nutrición cósmica. La agua preciosa, eufemismo para la sangre humana, contenía el tonali, la fuerza vital más potente. Era el alimento que mantenía al sol en movimiento. Aquí necesitas entenderle el concepto de Ixiptla. El sacrificado no era vista como un ser humano común. A través de elaborados rituales se convertía en la piel del dios, su manifestación física en el mundo. Por ejemplo, la víctima seleccionada para la fiesta de Toxcatl era tratada como el propio Tezcatlipoca durante un año completo. Recibía los máximos honores, la mejor comida, las mejores ropas. Era literalmente un dios viviente. El sacrificio del Ixiptla era una recreación directa del sacrificio cosmogónico original. No era el asesinato de un humano, sino la muerte sagrada y cíclica de un dios para regenerar el cosmos. Era teología aplicada, religión en acción. Esto explica las famosas guerras floridas. No eran guerras de conquista territorial, sino expediciones sagradas para capturar prisioneros que se convertirían en Ixiptla. Era una necesidad cósmica,
no una crueldad gratuita. La leyenda del Quinto Sol transformó a los mexicas en un pueblo con una misión. No eran simplemente conquistadores, eran los colaboradores elegidos por los dioses para preservar el universo. Su expansionismo militar se justificaba bajo esta lógica teológica. En Quintus XXI llegan los españoles, el imperio mexica colapsa, la cosmovisión nahua es suprimida, perseguida, casi erradicada, pero no muere, se transforma, se adapta, sobrevive. Durante los siglos XIX y XX, México busca definir una identidad propia, distinta de su herencia colonial, y que encuentran su pasado prehispánico, su legado indígena, su cosmogonía ancestral. La Piedra del Sol se convierte en un símbolo nacional, no es solo un artefacto arqueológico, es la síntesis visual de la grandeza mexicana. El rostro de Tonatiuh, en su centro, sigue irradiando poder después de 500 años. El muralismo mexicano abraza la iconografía prehispánica. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, todos incorporan elementos de la leyenda del Quinto Sol en sus obras. El mito se convierte en arte público. El mural Dualidad de Tamayo en el Museo Nacional de Antropología es particularmente poderoso. Representa la lucha eterna entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el día y la noche, la creación y la destrucción. Es la cosmogonía mexica traducida al arte moderno. En la literatura, Octavio Paz escribe Piedra de Sol, un poema de 50-84 versos que refleja el ciclo sinódico de Venus. Carlos Fuentes utiliza la cosmogonía prehispánica como estructura narrativa. El mito sigue vivo en las letras mexicanas, y no solo en el arte culto, en la cultura popular, en las artes visuales, en los espectáculos. La leyenda del Quinto Sol sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Es un mito que no envejece. Volvamos a donde empezamos, la Piedra del Sol. En su centro Tonatiuh, el sol nacido del sacrificio de Nanahuatzin. Alrededor, los glifos de los 4 soles anteriores. Es tiempo petrificado, es cosmogonía tallada en piedra. La leyenda del Quinto Sol es mucho más que un mito sobre los orígenes. Es una doctrina filosófica de gran complejidad, un sistema de pensamiento que articula una visión del universo como un ente dinámico, precario, sostenido por un pacto de reciprocidad entre los dioses y la humanidad. Los conceptos de dualidad coesencial, tiempo cíclico y la necesidad del sacrificio como motor del cosmos siguen siendo relevantes, no necesariamente como creencias literales, sino como marcos para entender los ciclos de la historia, la naturaleza de la identidad y la relación entre destrucción y creación. El sol en movimiento, creado en la pira sagrada de Teotihuacán, no ha dejado de caminar. Su luz sigue iluminando el continuo devenir de la narrativa mexicana, y cada amanecer, cada día que el sol sale por el oriente, es un recordatorio de que vivimos en el Quinto Sol, la era nacida del sacrificio. ¿Qué opinas? ¿Crees que mitos como este siguen teniendo relevancia en el mundo moderno? Si te fascinó esta historia, tienes que suscribirte porque tengo muchos más mitos y leyendas de Mesoamérica que van a volar tu mente. El próximo video va a ser sobre Quetzalcóatl como rey de Toyan, una historia de poder, sabiduría y el precio de la perfección. Dale like si crees que historias como esta deberían ser más conocidas. Y nos vemos en el próximo video. Que el Quinto Sol siga brillando